Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 6 de abril de 2020. Calendario económico con pocos anuncios. Recuerden que esta semana será una semana más corta en general, con día viernes festivo o feriado en todos los países y el día jueves, caso colombiano, feriado, y en el caso de Estados Unidos cerrando un poco más temprano de lo acostumbrado. Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, algunas cifras del mes de febrero de Europa como órdenes a empresas, esto no es muy relevante. Mientras tanto, ya para el dato de abril de confianza de los inversionistas vemos una nueva reducción en el tema europeo. Ustedes pueden ver aquí que se había marcado un descenso a menos 17 unidades en el mes de marzo y ahora estamos marcando un nuevo mínimo en el mes de abril, mínimos no vistos, pues por lo menos son aún peores que durante la crisis de la deuda europea, año 2011-2012. Entonces, digamos que es interesante ver cómo acá continuamos viendo problemas crecientes en la parte de confianza inversionista. Sin embargo, los mercados, como es normal, se han venido anticipando a gran parte de estos desplomes. Nos quedan, como hemos mencionado, la fase de reconocimiento económico del impacto. Ya pasamos por la fase especulativa. Y aquí pues hay grandes diferencias como veremos más adelante. En lo que nos resta de la jornada hay unas emisiones de corto plazo de bonos en Estados Unidos, de bonos del Tesoro y una emisión a 3 años de los mismos. En algún momento de esta semana se darán a conocer las cifras de reservas internacionales de China, las cuales pues esperamos o el mercado está esperando que no tengan un movimiento muy abrupto, que se mantenga muy cerca de los 3.1 trillones de dólares. En los mercados accionarios el día de hoy vemos una apertura muy positiva en Semana Santa, valorizaciones cercanas al 3% en la mayoría de mercados, bajo el paraguas de que estamos viendo una desaceleración en los contagios y en las muertes ya en Europa, no tanto en Estados Unidos, aunque el vicepresidente de este país mencionó que estaban registrando las primeras señales prometedoras en la velocidad de contagio. Ya Estados Unidos tiene más de 350.000 contagiados, casi 10.000 muertes, pero pues digamos que ya están esperanzados en que las medidas que se han venido adoptando vayan mejorando. En el mundo hay casos dispares. Suecia había elegido una aproximación más moderada, había permitido que la población mantuviera su actividad social relativamente igual, pero parece que van a tener que reversar y tomar decisiones un poco más agresivas. En Japón están tomando reacciones o bueno, están anunciando una emergencia, a pesar de que la velocidad de contagios en este país es muy, muy baja frente a otros ejemplos que se tienen en el mundo, como el caso obviamente de China, de Estados Unidos, de España, Italia y Francia, que son los países más afectados desde el lado oficial, las cifras oficiales con los contagios. El economista en jefe de Unicredit considera que se está empezando a ver la luz al final de un túnel, que él considera que es un túnel muy, muy largo, así que no quiere decir que esta jornada de hoy ya pues nos permita a nosotros ser muy optimistas, por lo menos para el corto plazo. Para el largo plazo mantenemos las visiones que sin duda hay oportunidades, pero esas oportunidades son aptas únicamente en nuestro concepto para inversionistas con alta preferencia al riesgo o aceptación del riesgo. El jefe de inversiones de una firma muy reconocida en Estados Unidos, Guggenheim, que se llama Scott Miner, calcula que la economía de Estados Unidos se va a contraer cerca del 10%. Tal vez esto pues no nos dice mucho, parece digamos un poco moderado frente a lo que se ha mencionado en las últimas semanas por parte de Goldman Sachs y de otros bancos de inversión, pero cuando él trata de llegar hacia el lado de las acciones tal vez es más diciente. Nos está mencionando que las utilidades por acción por unidad del Standard Poor's 500 caerá a $100 y que con un múltiplo de 15 veces utilidades, que es el promedio histórico, esto quiere decir que el índice del Standard Poor's puede caer un 40% más desde el cierre del día viernes. Por supuesto, eso no va a ocurrir hoy. Hoy tenemos valorizaciones del 3% en futuros y en mercados europeos, pero él cree que puede llegar a niveles de 1.500 puntos el Standard Poor's. Esta es la visión negativa que estamos viendo entre algunos inversionistas. Mientras tanto, continuamos recibiendo referencias de otros participantes como BlackRock, JP Morgan, Bank of America, que en el caso de JP Morgan, debido a la desaceleración de la velocidad de contagio, dice que el mercado está cerca a su piso. Wells Fargo se está quejando de las restricciones impuestas por la Fed. Dice que estos planes de
desembolsos para empresas pequeñas son muy positivos y que están recibiendo solicitudes masivas de desembolsos, pero que ellos están limitados para hacer solamente 10 billones, porque la Fed pues así los tiene, digamos, limitados. Recuerden que esto viene como consecuencia de todas esas investigaciones en las que ha estado el banco durante los últimos años. Bien, con respecto al Reino Unido, es llamativo que el primer ministro británico, luego de más de una semana de haber anunciado que estaba contagiado, tuvo que ser remitido o ingresado a un hospital para el tratamiento del COVID. Parece que los síntomas no han cedido y están buscando estrategias ya en el hospital para acelerar la recuperación de Boris Johnson. Eso por lo menos es la información oficial hasta el momento. También para el Reino Unido se espera que dentro de una semana aproximadamente se registre el pico de contagios. Y tal vez otra noticia favorable que estamos viendo acá tiene que ver con un análisis que está realizando el equipo de inteligencia de mercado de Bloomberg con respecto a China y la reactivación de su economía. Está calculando que cerca del 90 o 95% de la actividad ha sido recuperada si excluyen a la región de Hubei, que fue en la región donde comenzó este tema del COVID-19. En Hubei ellos calculan que la recuperación de la actividad económica ya está en un 85%. Las refinerías en China están operando casi en los mismos niveles del año 2018-2019. Las compras de acero a Australia y a Brasil también se están normalizando a niveles de cierre de 2019 y el gobierno tiene planeado este miércoles moderar las restricciones de movilidad en la ciudad de Wuhan. Entonces, digamos que de alguna manera están mostrando cómo este país se ha venido recuperando, aunque el lunar ahora es que obviamente al ser tan exportadora la economía china se está viendo afectada porque los otros mercados están en este momento justo en la fase de aislamiento. Con respecto al tema de monedas, estamos viendo que el rebote del precio del petróleo pues sin duda benefició a los países exportadores. En América Latina hay alguno de ellos, por eso también vemos el real de Brasil valorizándose. Al mismo tiempo nos anunció el presidente del Banco Central de Brasil que viene realizando ventas de dólares y que van a continuar con esa estrategia. Brasil tiene la ventaja obviamente de un sector exportador muy fuerte, proveedor de divisas, mientras que en el lado de la comparación del dólar frente a otras monedas fuertes, estamos viendo digamos que se están retrocediendo el yen japonés, el euro. Entonces aquí hay temas relevantes desde el punto de vista de, por lo menos hoy, arranque esta semana, tranquilidad entre los inversionistas. En el mercado petrolero todo comenzó con los tweets del presidente Trump de que habrá una reunión de la OPEP para reducir la producción entre 10 y 15 millones de barriles. Posteriormente tuvimos la confirmación de que se iba a efectuar una reunión y que iba a ser este lunes. Sin embargo, por problemas en las negociaciones entre los países, vemos que se está posponiendo para este jueves. Esto de nada, digamos que ha desestimulado las cotizaciones del petróleo. El Brent se mantiene por encima de los 30, 33 exactamente, y el WTI en los 27. Sin embargo, se ha pospuesto debido a que hay diferencias entre Arabia Saudita y Rusia. La reunión se va a realizar, en teoría, la reunión virtual se va a realizar este jueves. ¿Qué los hizo posponerlo? Parece que es la base de medición de los recortes. Los rusos dicen que hay que tomar la producción del primer trimestre como producción base, donde Arabia Saudita estaba por debajo de los 10 millones de barriles. Mientras tanto, lo que está haciendo en abril Arabia Saudita, que es de 12 millones de barriles y eventualmente más, tendría que ser pues la medición que quiere adoptar Arabia Saudita. Así que hay un hueco muy grande de más de 2 millones de barriles de referencia para Arabia Saudita, que obviamente este es motivo de negociación. En los Estados Unidos, pues varios sectores y regiones, sobre todo dependientes del petróleo, están buscando que impongan aranceles al petróleo importado desde otros países como una medida de defensa. Recuerden que un arancel es un impuesto, eso incrementa el precio para los consumidores locales y de alguna manera les sirve para que los productores locales sean menos competitivos que los extranjeros y puedan operar. Esto pues de alguna manera puede, entre comillas, por un lado, ser algo que motive el acuerdo de recorte de 10 millones de barriles, que no es sencillo. Recortar 10 millones de barriles, como hemos mencionado, requiere la participación de otros países fuera de la OPEP y fuera de Rusia. Se necesita que Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y otros importantes productores mundiales, digamos, acojan a estas ideas de recorte de producción. Como mencionábamos el viernes pasado en nuestro comité, sea como sea, estos bajos precios del petróleo va a hacer que la producción en algunas semanas caiga de manera dramática. Y pues obviamente la pregunta que tiene el mercado es si esto se puede hacer
por las buenas, es decir, a través de un acuerdo, o por las malas, manteniendo esta guerra de precios. El presidente ruso Putin dice que todavía no tiene ninguna conversación agendada para tratar la problemática. Veremos qué ocurre de aquí al día jueves. Y frente al tema de renta fija, estamos viendo el día de hoy, al mismo tiempo que se recuperan las acciones, estamos viendo cómo las tasas de renta fija suben un poco. En este caso no obedece en apariencia a un incremento de la volatilidad, sino más bien a una moderación en la percepción de riesgo. Hay temas todavía por tratar. El diferencial entre la tasa LIBOR y la tasa que se considera tendrá la Fed para junio de este año, que es igual la misma que tenemos actualmente, es de 130 puntos básicos. El mercado cree que con el lanzamiento de el programa de compra de papeles comerciales que se va a hacer en este mes, ya nos lo anunció la Fed recientemente, pues se cree que ese spread de 130 básicos va a bajar a 45 básicos, algo un poco más normal, y de alguna manera va a mostrar una reducción adicional en la tensión del mercado de renta fija, que va a ayudar obviamente a que continúe descendiendo las tasas de negociación de largo plazo. La Fed abrió un programa temporal de recompra de tesoros para los bancos centrales en el mundo. Hasta ahora solo se había mencionado que los bancos centrales podrían ir a venderle a la Fed los títulos y que luego iban a hacer la reversión en caso de que sea digamos, considerado viable u oportuno. Pues ya lo están abriendo un poco más oficial a todos los bancos centrales que quieran utilizar sus tenencias de tesoros para tener liquidez en dólares y de alguna manera frenar dos temas. Como mencionábamos, esto es matar de un solo tiro dos pájaros. Por un lado, frenar la especulación en el mercado de divisas y por otro lado, contener cualquier presión no deseada alcista en las tasas de negociación de los tesoros. Alemania acaba de salir en Bloomberg, planea un programa ilimitado de préstamos para las pequeñas empresas y esto básicamente digamos que está alineado con la estrategia que se están aplicando en muchos países en el mundo. En América Latina, 12 escenarios digamos un poco diferentes. En México vemos positivamente los anuncios del presidente, aunque no tenga mucha credibilidad en los mercados internacionales, de que va a acelerar la inversión en proyectos de infraestructura pública y que va al mismo tiempo a reducir los intereses de los préstamos. Con esto espera generar en los próximos 9 meses cerca de 2 millones de empleos. Recuerden que AMLO recibió muchas críticas por su aproximación inicial al tratamiento o a la contención del COVID-19. Y el gobierno de Argentina, aparentemente desde hoy, ya va a hacer digamos, el incumplimiento de varios bonos denominados en dólares, pero emitidos en el mercado local. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Sharon y Raúl para la información del mercado colombiano. Recuerden, un arranque de semana muy positivo. Se está desacelerando la velocidad de contagio en países de Europa, pero los expertos dicen que hay que dar un poco de margen de espera para ir confirmando con las cifras futuras. En Estados Unidos consideran que también se están encontrando las primeras señales de moderación, cuando ya tienen cerca de 350,000 infectados y 10,000 muertos. Y algunos países de Asia están incrementando las restricciones, mientras que en otros, como ya en la región de Hubei en China, se está hablando de moderación de las restricciones a partir de este miércoles. Eso es todo por ahora. Los dejamos con la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En Colombia las cifras de contagios por COVID-19 ascendieron a 1.485, ya serían 88 los recuperados y 35 muertes. Por su parte, el ministro de Salud confirmó que sí habría un retraso en la entrega de las pruebas sobre el virus. Por otra parte, Moody's anunció las revisiones sobre las proyecciones de crecimiento para Colombia. No se pronunció sobre la calificación, pero sí proyectó un crecimiento de 0.5% en 2020 con un sesgo bajista desde un 3.3% que se esperaba antes. Recordamos que así Standard & Poor's está bajo su proyección a 0.7% y Fitch prevé una contracción de menos 0.5%. Moody's dijo que considera que el mayor impacto se presentaría en el segundo trimestre y una leve recuperación se vería a partir de la segunda mitad del año. Por otra parte, el presidente Duque anunció que esta semana se definirá lo que ocurrirá después de finalizar la cuarentena el 13 de abril. Asimismo, se estaría dando la reactivación laboral y económica en las zonas donde no se han registrado casos positivos
pero esta semana se definiría lo que ocurriría. Y por último, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que sí se necesitaría aumentar la deuda para atender las necesidades que causa el coronavirus. Recordamos que días antes el ministro había dicho que no se iba a aumentar la deuda. Ahora estaría diciendo lo contrario, que sí se necesitaría aumentarla, teniendo claro que esa nueva deuda se debe pagar lo más rápido posible una vez se supere la crisis. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Muchas gracias, Daniela. Local, el índice Colcap ganó un poco de valor el día viernes, impulsado principalmente por este rebote crudo, a pesar de como tal se mantenga un entorno de alta versión la riesgo. 100.000 pesos, la acción más negociada fue Ecopetrol con 37.000 millones, la más valorizada fue Ecopetrol respectivamente con un 9,3% y la más desvalorizada fue Preferencial Corfi Colombiana con un 5,7%. Según el indicador técnico, posiblemente esta tendencia bajista del índice Colcap podría mostrar como tal un posible fin. Sin embargo, hay que seguir monitoreando ante estas nuevas noticias de propagación de COVID-19 y qué pasa finalmente con los recortes del precio del crudo. Entonces, como tal, una señal de un descanso de la tendencia bajista o si es como tal un posible fin de esta tendencia bajista. Por otra parte, el día de hoy Colca podría ganar un poco de valor siguiendo el comportamiento de los principales mercados, aunque frenado levemente por estos retrocesos en los precios del petróleo. Desde el punto de noticias, Fitch Ratings revisó la calificación de Ecopetrol de BBB a BBB-, donde se mantuvo como tal la perspectiva negativa, en línea con el ajuste realizado por a la República de Colombia. Y por otra parte, la Asamblea General de Accionistas de Mineros aprobó la propuesta de distribución de dividendos de 193 pesos por acción, pagaderos trimestralmente en mes de abril, julio, octubre y enero del 2021. Lo anterior equivaldría a un dividend yield superior al 7%. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Ecopetrol, la cual el día viernes se valorizó el 9,1% y fue la segunda jornada que fue la más valorizada en el mercado. Sin embargo, cabe recordar que esto es teniendo en cuenta esa volatilidad de los precios del crudo y como tal no hay una claridad de lo que podría pasar acerca de ese posibilidad de recorte de producción de diferentes países de la OPEP+, Estados Unidos, entre otros países, por lo cual se podrían mantener las volatilidades en Ecopetrol. Desde el punto de vista técnico estaríamos como tal observando un posible ingreso al nivel de entrada que estaría cerca de los 2.350 pesos. Sin embargo, cabe recordar que teniendo en cuenta esa debilidad de los precios del crudo, es poco probable unos precios del crudo por encima de los $40 por barril, es decir, la magnitud de utilidades de Ecopetrol que tuvo en el 2019 y 2018 es casi imposible, es muy poco probable que se observe a lo largo de este año, ya que en la medida de que haya una recuperación del crudo por encima de los $40 por barril, esto podría seguir impulsando la desaceleración de las economías mundiales. Entonces hay que observar como tal un balance. Posiblemente Ecopetrol se podría mantener levemente por encima de su punto de equilibrio. Sin embargo, vemos poco probable que se observen importantes utilidades en el 2020, teniendo en cuenta toda esta coyuntura de desaceleración económica y lo que impactaría los precios del crudo altos ante esta coyuntura. Y finalmente tenemos el ETF y Colcap, la cual el día viernes se valorizó cerca del 2,4%, cerró en 11.380 pesos, que hemos observado como tal con el Colcap, que podría ganar un poco más de apetito en este mes en comparación al Colcel. Cabe recordar su sobreponderación en emisores como Ecopetrol, Bancolombia, mientras que Colcel estaría como tal más sobreponderado en aquellos emisores que están un poco más rezagados, lo que es el caso de Grupo Sura, Grupo Argos, Cementos Argos, Nutresa, entre otros. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y la medida de que consideramos que sí, que se sigue viendo positivo como tal la posibilidad de indexarse, consideramos que en el Icolcap sería como tal la mejor forma de obtener una mayor recuperación en el mediano plazo, en la medida de que se disipe un poco más ese tema por parte de COVID-19. A su vez, muy en línea con esto,
agosto. Esperamos que en lo corrido de este mes se podrían observar una mayor creación de unidades. Finalmente, cabe recordar que teniendo en cuenta todo este inicio de Semana Santa, se podrían ver debilidades en los volúmenes locales en todos los emisores. Se fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. En el mercado del dólar vemos cómo esta ganancia o este avance del mercado petrolero está, digamos, ayudando al peso colombiano. Nuevamente, de corto plazo, los objetivos de 3.950 parecen viables bajo esta coyuntura. Estaba negociándose en este momento a 3.972. El viernes pasado cerró en 4.030, es decir, estamos registrando un descenso de casi 60 pesos durante esta jornada. Recuerden entonces nuevamente objetivos de 3.950 como objetivos viables, teniendo en cuenta esta recuperación del petróleo que, como hemos mencionado, genera muchas dudas, sea como sea, la producción mundial va a descender. Si hubiéramos evitado este tema de las restricciones de producción de la OPEP y el convencimiento del mercado de que las restricciones iban a tener impacto, creo que habríamos tenido un descenso más ordenado hacia niveles no tan bajos como los que tenemos hoy, sino hacia unos niveles un poco más alineados con una expectativa de 40, $45 en vez de los 25, 30 que tenemos en este momento. ¿A qué se debe esto? Las señales de mercado habrían sido un poco más adecuadas con precios de petróleo de los 40, 45, no se habría tenido un auge tan explosivo en tema de producción de shale oil y eventualmente la corrección no habría sido tan dolorosa como hemos sentido durante el último mes y medio. Desde el punto de vista, digamos, estratégico del dólar en Colombia, recuerden que esa caída de precios del petróleo estaría sacrificando cerca de 10 billones anuales en ventas colombianas, lo que haría que el déficit externo de Colombia no sea de 14 billones como fue el año pasado, sino algo más cerca de los 20 o 24 billones de dólares. Esto equivale eh, gruesamente a un déficit de la cuenta corriente cercana a un 7% del PIB, 6%, 7%, que nos dejaría en el peor momento del 2016. Así que esto continúa siendo muy preocupante a pesar de la recuperación de corto plazo para el peso colombiano. Necesitamos que el petróleo suba un poco más, pero esto solo se va a lograr si tenemos un descenso un poco más creíble en la producción internacional y como mencionamos, estos pactos de restricción o de reducción de la producción no están alineados con esos ajustes más suaves, sino con los riesgos de ajustes dramáticos como hemos tenido durante el último mes y medio. Así que para el mercado del dólar en Colombia, de corto plazo, eventualmente algunos descensos adicionales durante esta semana, siempre y cuando se confirme que el jueves tendremos la reunión y se va a pactar el recorte de 10 millones de barriles. Si no, el mercado reaccionará de manera muy negativa la próxima semana o en el momento de esta semana cuando nos digan que esto efectivamente fracasó. Recuerden la presión del presidente de Estados Unidos, aplicaremos aranceles si no hay un recorte de producción mundial para defender a nuestros productores locales, lo cual pues obviamente genera un efecto negativo sobre el consumo de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los productores están concentrados en muy pocas regiones, mientras que los consumidores beneficiados de estos bajos precios de petróleo, en el momento que puedan salir de sus casas, lo que tendrían es un precio de petróleo más alto que lo que tendrían consumidores de otros países. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa para todos los plazos y para todas las referencias neutral. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo importantes desvalorizaciones en todas las referencias y plazos, especialmente en los TES UR y en los títulos indexados a la IBR a un año. En cuanto a la jornada anterior, los test del 24 se valorizaron levemente, cerrando en 6.3%, mientras que los test del 28 se desvalorizaron, cerrando en 7.6%. La curva TES tasa fija se desvalorizó en promedio 15 puntos básicos y por su lado, dada la baja liquidez del mercado, la curva TES UR no presentó cambios. En cuanto a deuda corporativa, se operaron cerca de 17.000 millones a través del sistema transaccional y 450.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, del 21 y del 22. El sábado pasado, el DANE
informó que durante el mes de marzo la inflación fue de 0.57% para una inflación anual de 3.86%. Esto es superior a la inflación esperada por nosotros de 3.6% y también a la inflación esperada por el mercado de 3.67%. Esta variación representó un incremento de 14 puntos básicos respecto al mismo mes del año pasado, y en cuanto al anual, un incremento de 65 puntos básicos respecto al mismo periodo del año pasado. Las divisiones que más explicaron la variación fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo un incremento del 2.21%, seguido por alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que incrementó 0.55%, salud 0.49% y bienes y servicios diversos 0.42%. Las únicas dos divisiones que tuvieron variaciones negativas fueron transporte con menos 0.07% y recreación y cultura con menos 0.37%. En cuanto a la inflación de alimentos, como ya mencionaba, la mensual se ubicó en 2.21%. Nosotros esperábamos una inflación del 1.18%, dejando la inflación anual de alimentos en 7.19%, que es la más alta registrada en 21 meses. Para el día de hoy esperaríamos ver valorizaciones en los títulos indexados a la IPC y esperamos ver el comportamiento que tengan dada esta sorpresa inflacionaria. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.